de la que dar cuenta. Entre tanto, vamos a saludar y darle la bienvenida a Víctor Andrés García Belaúnde, que ha sido desde muy joven miembro de Acción Popular, sigue siéndolo, y congresista elegido por Cañete primero y por Lima provincia después en varias oportunidades, y además es historiador. De manera que yo quisiera recurrir a usted y su perspectiva histórica para comprender cómo está viviendo usted y cómo analiza lo que ha sucedido con esta primera vuelta electoral. Bueno, la primera vuelta ha sido evidentemente muy cuestionada, pero la segunda creo que ha sido impecable. Bueno, no solamente porque se puso las pilas la OMPE y el jurado, sino porque además una cosa es tener 2 candidatos y una cosa es tener 10.000 candidatos. Sí. 35 candidatos a la presidencia y 10.000 candidatos al Congreso. O sea, eso es casi inmanejable, ¿no? Así que yo creo que la segunda vuelta no hay nada que decir, no hay nada que hacer. Creo que es clarísimo, es imposible haber hecho un tipo de irregularidad, hubiese sido detectada rápidamente. Así que no podemos quejar de la primera vuelta. Quizás Sánchez ha debido hacer su mitin en la primera vuelta quejándose, pero no de la segunda, porque la segunda yo creo que ha sido totalmente transparente, ¿no? De acuerdo. Entonces estamos en la perspectiva de la eventual victoria de Keiko Fujimori, tal como los votos, poco más de 40.000 de ventaja indican ahora, pero de una parte y otra se ha hablado de dialogar y de conciliación después de esta votación polarizada. Yo quisiera que escuchemos juntos una grabación de declaraciones hechas por Keiko Fujimori a propósito de la eventualidad de que ella recurra a sus poderes presidenciales, si es elegida, para proceder a indultos a expresidentes y otras personalidades. Tenemos el byte de Keiko Fujimori. Hay algunos asuntos pendientes que han quedado de gobiernos predecesores y que posiblemente usted tenga que asumir en caso sea elegida presidente. ¿Usted le va a dar el salvoconducto a Betsy Chávez, que sigue asilada en la Embajada de México? ¿Le va a dar el indulto a Alejandro Toledo, como ha solicitado su esposa públicamente, en caso que usted se convierta en gobierno? Y la última pregunta, ¿usted le daría el indulto a Pedro Castillo? A ver, son varias preguntas. Voy a contestar en general sobre los pedidos de indulto que me imagino no solamente en el caso de expresidentes, sino de cualquier ciudadano se van a presentar en adelante. Toda solicitud de indulto humanitario tiene que llevarse a cabo de acuerdo a ley. En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios. Quiero que eso quede muy claro, pero también es importante señalar que cualquier pedido de indulto humanitario tiene que evaluarse respetando la dignidad de la persona y evaluarse caso a caso la situación médica de la que se encuentre esta persona. Se tendrá eventualmente que conformarse la comisión que analizará indultos y gracias presidenciales. Y nosotros aspiramos a que esta comisión esté conformada por personas lejos de tintes políticos y que puedan analizarlo de acuerdo, caso a caso, de acuerdo a lo que realmente están necesitando. Betsy Chávez, candidata Betsy Chávez, que se ha aprovechado la figura del asilo político para evadir la justicia. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, yo he sido siempre muy crítica de las personas que no afrontan la justicia. Ustedes saben que en mi caso siempre he dado la cara. Y mi recomendación primero, como persona, es que los políticos afronten, ¿no?, la justicia y que den la cara. Esa es mi primera recomendación que yo doy. Lo segundo es que eventualmente también se tomará en cuenta las opiniones de quien asumiría la Cancillería y tendremos que tomar en cuenta, por supuesto, lo que significa el derecho internacional. Pero claro, en este caso estamos hablando de una persona que es política. Vamos a darle tiempo al tiempo, yo prefiero no adelantar opinión. Bueno, hemos escuchado contestando algunos temas puntuales, pero sobre todo enunciando un principio general, que no habrá en un eventual gobierno de ella ni persecución ni privilegios. Parece en parte contestar a ciertos cuestionamientos
que he visto en la prensa internacional, tanto en la prensa europea como en el New York Times de los Estados Unidos, y también en una publicación hecha por uno de los grandes conocedores de la política latinoamericana y del Perú, que es Michael Reed, el periodista y escritor británico, que dice justamente que no se sabe qué es lo que puede motivar a Keiko Fujimori al término de las décadas que ha pasado en política. ¿Cuál es su opinión sobre lo que conviene al Perú que pase? Es un gran periodista, evidentemente, que conoce muy bien el Perú y sus análisis sobre el Perú son siempre muy importantes. Yo creo que las creaciones de Keiko que acabamos de escuchar, que yo no conocía, me parecen muy acertadas y muy equilibradas. Ella no estuvo de acuerdo en el indulto a su padre, nada menos, o sea que en ese sentido ella tiene una opinión clarísima de lo que es un indulto, de lo que significa un indulto. No se puede indultar pues a cualquiera, ¿no? No se puede, a Pedro Castillo indultarlo, es un golpista, es un hombre que ha querido destruir la democracia, que es un bien preciado de la República. A Bolsonaro lo han condenado a 27 años de cárcel en Brasil por un golpe de Estado, un intento de un golpe de Estado. Pero ahí sí con fuerza armada, ¿no? Bueno, con armas. Así es, ahí fue con mayor éxito que aquí, por supuesto, ¿no? Pero de todas maneras es una actitud, una inconducta muy dura contra el Perú, ¿no? Contra nuestra democracia, contra nuestro Estado de Derecho. Ahora, hay indultos que se merecen. Por ejemplo, parecería que el señor Toledo no está bien de salud. Yo creo que después de 80 años, además que la ley lo dice, yo creo que merece un indulto, como merecería un indulto Hermosa Ríos, según dicen está en un estado casi de semicoma dentro de la cárcel. O sea, es algo que no entiendo cómo no se ha hecho algo al respecto. Así que yo creo que sí, no podemos hacer lo que hacía García, que en una noche revisaba 300 indultos, se los calificaba y al final salían como 100 indultados o 150. O sea, ese tipo de cosas ya no se pueden hacer. Así que yo creo que, en fin, me parece que bien, que escuche a su canciller, que es importante. En el caso de Bexi, yo creo que a Bexi Chávez hay que darle salvoconducto. No es un indulto, es un salvoconducto. Es una cosa diferente. Y eso es asilo ofrecido por México que requiere que Perú la deje salir, nada más. Yo creo que sí. Y como también he creído siempre y he opinado, y se me ha criticado mucho, que a Castillo se ha debido asilar en la Embajada de México y que se vaya a México y que hubiese pasado desapercibido hoy día, no se hubiese hecho una víctima. Uno nunca sabe. Perón estuvo asilado 20 años y regresó, como usted recuerda. Bueno, pero Perón fue un gran líder, ¿no? Bueno, en fin. Y había gobernado muchos años y muchas veces, ¿no? Sí, Perón es una leyenda, ¿no? Pero también Perón dejó, como no podía regresar después de 18 años, dejó a Cámpora que sea candidato, que gane, renunció y le dejó la presidencia a él. O sea, algo que por ahí supo hacerlo. Algo que quieren 73 Cámpora, 74. Pero vayamos algo a lo que quieren hacer últimamente en el Lima, ¿no? Concreto del Perú. ¿Qué opinión le merecen las críticas que ha venido haciendo el candidato Roberto Sánchez, el cuestionamiento a la transparencia de la segunda vuelta, que ha dado lugar a una audiencia ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones el día de hoy, en donde ha, en efecto, dicho que no tienen pruebas, pero que tienen hipótesis? Pero la hipótesis no te lleva pues a levantarte casi de una manera violenta. Bueno, no es tan violenta de momento, no es violenta de momento, pero que puede llegar a la violencia, a levantarse y a desconocer un resultado que es tan evidente, ¿no? Yo creo que es una exageración. Insisto, él se equivoca. Él ha debido protestar en la primera vuelta, donde hubo irregularidades notorias, pero en la segunda no hay nada. Nadie ha podido decir absolutamente nada, salvo que las actas llegaron, salvo que las actas de Australia llegaron al Perú antes que las de Buenos Aires. No, pues. Bueno, votaron 24 horas antes también ahí, ¿no? Exactamente. Por razones de horario y de geografía. Y muchísima menos gente. Mucho más fácil meter en un avión. Exactamente. En las comunidades peruanas en el extranjero que más han votado y que más gente han habido es Chile, Argentina, en ese orden, Estados Unidos, depende de la ciudad, y España. Pero Australia no. En Australia han votado muy poca gente. ¿No ve entonces ninguna razón sólida para que se hagan cuestionamientos? Ninguna, salvo que él quiera quedar bien con su gente, que no quiera que su gente se le disperse, se le vaya, que busque una fidelidad de los
sus seguidores para que, en fin, pueda él seguir ejerciendo cierto liderazgo en el futuro y recomponer su candidatura para los próximos años. De lo que sí estamos ya seguros es de la composición de las dos cámaras. Usted ha sido miembro de varios congresos. Con una cámara y con dos. Antes del golpe de Estado en el año 92. Era bicameral hasta el 92. Y quisiera que me diga cómo ven el trabajo político en el Congreso con esta composición actual, ninguno con mayoría, 6 partidos. Lo que puedo decir es que el último Congreso bicameral gastaba al año $40 millones. 15 el Senado y 25 diputados. Hoy, el Congreso unicameral, todavía no sabemos cuánto va a gastar el próximo Congreso, que va a ser bicameral, gasta $500 millones. Tiene 4 veces más empleados. La administración exactamente. Antes había 800 trabajadores y ahora hay casi 5.000. Bueno, eso es inaceptable. Sí. Eso es inaceptable. Es una ofensa hacia el pueblo peruano que confió en nuestros congresistas para que hagan una buena labor y austera labor además, en beneficio de todos. Pero solamente han hecho una labor en beneficio de ellos mismos. De acuerdo. Ahora, vayamos a las posibilidades de que de este Congreso aparezca la divina sorpresa de políticos, de parlamentarios que buscan hacer leyes para hacer frente a los problemas graves que enfrentamos. El más urgente, la criminalidad, pero ahí nomás está el tema del niño, y luego corrupción, y luego crecimiento económico. Bueno, no sabemos en realidad, conocemos algunos congresistas que han sido electos o reelectos, algunos, pero hay mucha gente, el 80% son NNs en este momento, ¿no? Así que es difícil opinar qué cosa van a hacer y cómo van a actuar. Y si van a volver los mochasueldos, los cortaúñas, los comepollos, los lavacamisas, no lo sabemos. No lo sabemos. Así que espero que no, pero no lo sabemos. Lo que yo creo que el Congreso evidentemente no ejecuta, da normas o marcos jurídicos para que el gobierno ejecute. Y el gobierno tiene que ejecutar obras importantes que el niño va a ser muy fuerte. Hay que recordar que el niño del año 83 significó que el Perú tenga el PBI negativo de 13%, menos 13%. 13%. O sea, ojalá que eso no pase ahora, pero evidentemente va a ser muy duro. Usted lo recuerda bien porque estaba en el gobierno de Fernando Belaúnde en ese momento. Yo recuerdo el año 83 haber ido a bote, a remos, a la Plaza de Armas de Piura. La ciudad estaba inundada. 1 metro de agua tenía, 1,50 metros de agua. A bote. Es increíble. Uno lo cuenta y cree que es una ficción. No, fue real. Entonces, yo creo que eso fue muy fuerte, muy duro, pero claro, no se conocían la tecnología moderna donde tú puedes adelantarte un poco a la naturaleza. En esa época fue una sorpresa. Ahora te puedes adelantar. Hoy día ya sabemos lo que va a pasar. Y no entiendo por qué hasta ahora no se han tomado decisiones al respecto. De acuerdo. Por otra parte, acá va a haber un problema de relación entre los dos partidos de derecha que tienen representación parlamentaria. Fuerza Popular, 22 senadores y Renovación Popular, 8. Eso hace 30 exacto, que es la mitad. El señor Galarreta ha hecho declaraciones recientemente diciendo que mantiene muy buenas relaciones con algunas personalidades, Norma Yarro, el señor Muñante, la pastora Jauregui, etc. Y no dice mucho sobre si las relaciones son buenas con el señor López Aliaga. Pero ¿qué prevé usted y cómo juzga el desempeño del señor López Aliaga, quien ha decidido no asumir su escaño de senador y postular para teniente alcalde de Lima? Bueno, yo creo que es un error. Escuché a Carlos Cruz ayer que decía que ya era senador y por lo tanto él no podía ser candidato. Yo creo que, en fin, con el respeto y aprecio que le tengo, creo que está equivocado. Todavía no hay senadores y diputados proclamados. No. Han ganado las elecciones oficiales. Así es. Han ganado. Hoy, sí. Han ganado, pero no, mientras no les entreguen la credencial que acredita que ya son elegidos, que ya son electos, pues no lo son. Y por lo tanto no pueden renunciar mientras no sean electos. Y en segundo lugar, lo que ha dicho el presidente del jurado hoy día tiene razón en el sentido de que ya son electos y solamente les queda asumir el cargo juramentando el cargo. Si no lo asumen, son vacados después. Porque el cargo de senador o de diputados
o de parlamentarios es irrenunciable. No por capricho nuestro, eso viene del siglo XVI o XVII del Congreso del Parlamento Británico, que es la madre de todos los congresos. ¿Por qué? El noruego es más antiguo, pero en fin. ¿Ah? El noruego y los nórdicos. Pero bueno, esa es una discusión que podemos entrar, ¿no? Pero en fin, en todo caso, el parlamentarismo tal como lo conocemos, la cuna del parlamentarismo está en Inglaterra. Y entonces, ¿qué pasa? A ellos, ante la presión de la nobleza inglesa, que era muy arbitraria, muy petulante, muy exigente, y que los obligaba a veces a renunciar. Era. Supongo que era. El asunto es que para que no los presionen y ellos renuncien por presiones de la nobleza inglesa, se prohibió que ellos renuncien al cargo. O sea, ese es el origen. Tú no puedes renunciar para que nadie te someta a presiones y a chantajes y a extorsiones y te veas obligado a renunciar. No. Te obligan a que estás sentado ahí. Ese es el origen que tiene 400 o 500 años. Entonces, eso el Perú lo ha heredado. Entonces, nadie puede renunciar. Por eso es que nadie pudo renunciar en su momento. Valle Riestra, el caso Valle Riestra fue renunciado, pero la sentencia se dio después cuando él ya no estaba en el Congreso. Pero en todo caso no puede renunciar. Lo que sí puede pasar es que él no juramente se declare la vacancia y se llame al sucesor. ¿Eso es una renuncia indirecta o qué sé yo? ¿Y podría en ese caso ser candidato para teniente alcalde de Lima? No creo. Lo que pasa es que no hay norma exacta. ¿Por qué no cree? Porque es darle la vuelta a la ley. O sea, tú estás prohibido a ser elegido otra vez alcalde en la misma localidad donde has sido elegido. Pero claro, como tú no estás en carrera por algún motivo, puedes ser teniente alcalde y luego el alcalde renuncia y tú subes. O sea, burlas la ley a través de este bypass. Pero no ha dicho que va a renunciar el, digamos, compañero de fórmula, que es el doctor Rubio, que asumiría la alcaldía. Bueno, se supone que vaya, salvo que fallezca, pero lo que creo y la idea es que renuncie para que él suba. Una especie de... No lo ha dicho, quizás sea la idea, pero sea cuidado de no decirlo. No creo que él vaya a ser alcalde 3 o 4 años y después decía ser 3 o 4 años teniente alcalde. Bueno, Putin pasó con eso, ¿no? Puso a Medvedev como presidente de la República y él reemplazó a Medvedev como primer ministro. Sí, bueno, pues, pero es la Rusia postsoviética, ¿no? Con las mismas costumbres soviéticas, casi, ¿no? Pero, claro, y ahora Medvedev es un asistente de Putin, ¿no? Casi le lleva el maletín. Pero, en fin, lo que quiero decir con esto es que el jurado tiene que interpretar, ahí aplicar su criterio de conciencia para prohibirlo, porque el día de mañana puede pasar lo mismo. La señora Keiko, dentro de 4 o 5 años, renuncia a la presidencia y luego se presenta como vicepresidente, digamos, de Galarreta, y Galarreta es el candidato a la presidencia y renuncia y sube ella después. Eso se podría hacer. Sería un pésimo precedente y yo creo que hay que evitarlo. De acuerdo. ¿Cómo ve usted la situación de las otras 4 bancadas? Obras de Ricardo Belmont, el buen gobierno del señor Nieto, naturalmente ahora Nación, del señor López Chao, y sobre todo la que ha obtenido más votos en ese sector, que Juntos por el Perú, de Sánchez. A ver, de acuerdo a la información que yo tengo, que es información casi periodística porque no estoy allí, me parece que son bancadas pegadas con babas, en realidad, ¿no? Que la gente la han elegido casi entre amigos y a algunos les han pedido inclusive que presten su nombre, ¿no? Y que han sido elegidos. Así que yo no sé qué coincidencia o coherencia hay en esas bancadas para que puedan trabajar juntas. Yo creo que al final va a pasar lo que pasa ahora, que la bancada de Perú Libre al final acabó disuelta o todos se fueron por diferentes partes, se quedó un núcleo pequeño y todos formaron además otras bancadas. Eso puede pasar lamentablemente. De acuerdo. Por otra parte, el señor Galarreta, en esta entrevista a la que he hecho referencia, dice que él ve muy endeble la cohesión, efectivamente, de Juntos por el Perú y prevé que pase con Perú Libre en 3 bloques diferentes. Los que están vinculados a Antauro, los que están vinculados al Movadef y el núcleo duro, antiguo, que viene antes de que busque alianzas con estos dos sectores. Sí, yo creo que va a haber un núcleo pegado a Nieto,
no todo su Pero grupo. estoy hablando sobre Juntos por el Perú, ¿ah? Sí, sí. Ya un núcleo pegado a Belmont, los más cercanos a él, evidentemente, y el resto se va a ir. Pero ojo, un que grupo con pegado a Belmont López. también han entrado algunas personalidades que Claro, que claro, están en la ley de porque ha Belmont, ¿ah? sido a la carrera, ha sido un enganche a la Barragán, ¿no? carrera, un enganche a la carrera, ¿no? Los han recolectado, los han juntado casi con el tren andando, ¿no? Son pasajeros de última hora, ¿no? Y en Juntos Perú creo que va a pasar muy parecido, porque tampoco Juntos por el Perú fue la candidatura de la izquierda en la primera vuelta. Se definió en la primera vuelta, pero en los primeros meses de la primera vuelta era una candidatura más de las muchas que habían con 1, 2 o 3%, ¿no? Así que yo creo que se han ido formando y consolidando a raíz de la propia campaña. Por lo tanto, también corremos el riesgo de verlos que se diluyan con el tiempo, ¿no? Y hemos hablado sobre el desafío que va a significar el niño, pero otro desafío urgente es dar batalla contra la minería ilegal, tanto de ríos amazónicos como de socavones en la sierra. ¿Ve usted nuestra clase política preparada para un pacto respecto de eso? No, y no veo no veo de los muchos propuestas que he escuchado en la campaña, no veo nada realmente que pueda dar resultados inmediatos, ¿no? Yo planteé, lo que pasa es que, claro, es una cosa diferente, es crear una especie de estanco del oro, ¿no? O darle al Banco de la Nación, o crear un banco minero que pueda poder manejar de una manera la informalidad para hacerla formar, ¿no? Para hacerla formar y conducir todo esto hacia afuera. Y después lo que hay que hacer también es importante, que es parte del control, es lo que un gran comunista hizo en el Perú. El general Odría. Comunista. Bueno, pues ¿por qué? Porque el general Odría, yo digo comunista de broma, porque el general Odría clavó un impuesto de 4% a la minería que salía en piedra bruta o en polvo. O sea, para que se quede y se transforme. La minería da plata, pero no da mucho trabajo. La agricultura da menos plata, pero da mucho más trabajo. Entonces, hay que darle trabajo a la gente. Muy bien. Pregunta final y rápida, porque el tiempo nos ha vencido. ¿Va a respaldar al señor Tejada como candidato a Lima por Acción Popular? Totalmente. Y en general a su partido en las elecciones regionales. Totalmente. Muy bien. Tengo amigos que son candidatos, pero primero es mi obligación partidaria con Alberto Tejada. ¿Y qué pasa si lo llaman para ser ministro? No creo. hay mucha gente que ya está haciendo cola. Pero justamente eso tiene pocas chances. En general son los que dicen no creo, los que tienen más. Bueno, pero en este Perú hay una vocación por el ministerio tremenda que no es la mía, ¿no? Muy bien, señor García Belaúnde, muchas gracias por su presencia y por sus anuncios respecto de su futuro en Acción Popular en la perspectiva de las elecciones de octubre, municipales y regionales. Muchas gracias y